Buenos días a todos y muchas gracias por venir. A pesar de que estuvieran ayer celebrando que hemos ganado 3-0, ¿no? A Turquía, me acabo de enterar. Vamos a empezar con la sesión de hoy, que es la última. Antes voy a poner el acertijo, recuerdo que estamos jugando. Perdón, acertijo no, que no puedo decir acertijo. Que te enfadan los borregos. Los borregos Sí, a ver, vaya tela. Sí, bueno, pues voy a poner el enigma de hoy, que como estáis todos un poco cansados de la noche de ayer, pues es muy facilito. Lo tengo aquí. Este es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. En el próximo torneo de Wimbledon participarán 147 tenistas. ¿Cuántos partidos hay que jugar? Es muy fácil. Es de primero de teoría de grafos, del día 1 de teoría de grafos. Bueno, pues empezamos la sesión de hoy. Empezamos con, me da mucha alegría presentar a José Cervera, Pepe, para mí, José Cervera, como firma él, los artículos que habréis publicado en casi cualquier medio. ¿Hay algún medio, no sé si existe algún medio en España que no tenga algún artículo de José Cervera, que escribe La Razón, ¿no? Por ahora. Él es biólogo de formación, pero es periodista y divulgador científico y también estaba en Órbita Laica, cuando Órbita Laica molaba. Y hoy nos va a hablar, bueno, aparte de todo es un gran contador de historias. Si veíais Órbita Laica, cuando Órbita Laica molaba, pues, que se llama así el programa, pues seguro que os quedasteis embobados escuchando a José Cervera contando las historias como él las cuenta, porque él cualquier cosa, aunque sea trivial, cualquier suceso que cuente, por muy trivial que sea, él lo convierte en una historia digna de ser contada y contada con mucho estilo. De hecho, ¿cómo te llamaba Ángel Martín? El señor elegante, ¿no? El señor elegante de las historias. Bueno, os dejo con él, que nos va a hablar de Matrix. Bien, vamos a poner... Enrique. ¿Me has dejado fuera del escritorio? Vamos a ver si... No. Vamos a ver. Tenemos rebelión a bordo. No está bien, pero está apagado. A ver, ahora, ¿sí? Hola. Bien, ahora sí se me oye, ¿no? Bueno, pues yo vengo hoy a convenceros, si me es posible, y si apartamos esto un poco, pues a lo mejor se oye menos viento, de barbas, ¿no? Algo así mejor. Bien. Vengo a convenceros de que en realidad estamos viviendo en el pasado, ¿de acuerdo? Todos nosotros estamos viviendo en el pasado. Y no estamos viviendo en el pasado como en tienes que olvidarle o tienes que olvidarla, ya no te merece, ha pasado mucho tiempo, no. Estamos viviendo en el pasado real, verdaderamente, literalmente. Y es algo que tiene que ver no solamente con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida habitual, real, normal, sino que tiene que ver también con la ciencia. Porque la ciencia es observación. La ciencia es captación de datos, captación de una realidad que hay ahí fuera, externa, que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos y que convertimos en el mundo que hay a nuestro alrededor. Convertimos en la realidad que hay ahí fuera. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que sucede es que no solamente estamos viviendo en el pasado, sino que además la realidad no existe. No estamos viviendo en la realidad. Lo que pensamos que es la realidad es una construcción, es un modelo, es un esquema que está construido dentro de nuestro cerebro. Esto está un poco demasiado alto, creo, y os voy a matar si no somos capaces de bajarlo un poco. Vamos a ver si... ¿Sí? Ahora lo he roto.
¿Ahora lo he roto por completo? No, ahora está bien. Perfecto. Bien. La realidad, en realidad, no existe. Y lo que existe, lo que pensamos que existe, lo que percibimos que existe, no es la realidad de ahora, sino la de hace un rato. Y vamos a ver de qué manera os cuento esta realidad, porque esta sí que es la realidad real, que la realidad no existe. Vamos a empezar por uno de los sentidos más fáciles de comprender, el oído. Nosotros los sonidos los percibimos a través de los oídos, a través de nuestras orejas, y entre otras muchas cosas somos capaces de hacer algo tan sumamente simple, pero que si te pones a pensarlo es bastante complicado, como identificar el origen de un sonido. Si yo os pido a alguien por ahí detrás que dé una palmada, una palmada, solo una palmada, por favor. Todos nosotros, sin volver la cabeza, podemos identificar la dirección de la que ha llegado esa palmada. Podemos identificar desde dónde se ha emitido ese sonido. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos algo tan sumamente cotidiano, tan sumamente útil? Y no solamente en la vida cotidiana, sino también, por ejemplo, en los videojuegos. Cuando estamos jugando a los videojuegos, estamos con los cascos puestos y podemos oír a los malos que nos van a matar, podemos oír por dónde vienen, de qué lado están, porque los sonidos nos indican la dirección en la que se están moviendo. ¿Cómo hace el cerebro este truco tan útil? Pues el cerebro hace una cosa muy tonta, extraordinariamente tonta. El cerebro lo que hace es medir la diferencia de tiempo entre que la onda sonora llega a un oído y al otro. Los dos oídos están separados por una cierta distancia, en medio se supone que hay un cerebro, en algunos casos. Ayer ya nos contó Aberrón que no siempre es así, en algunos otros casos, como el mío, lo que hay es un hueco que sirve de caja de resonancia. Esta distancia es fundamental, porque es la que nos va a permitir identificar la dirección de la cual llega un sonido, dado que un sonido va a llegar antes a un oído que al otro. ¿De acuerdo? Esta diferencia es la que va a permitir a nuestro cerebro calcular la dirección de la que llega un sonido. Esa diferencia se llama diferencia temporal interaural. Es el lapso de tiempo que transcurre entre que el sonido llega a una oreja y a la otra. ¿De acuerdo? Y es tan sumamente preciso que nuestro cerebro es capaz de distinguir la dirección de la que llega un sonido con estos decalajes que estamos viendo. Si el sonido llega al mismo tiempo a los dos oídos, el cerebro sabe que el sonido se ha emitido desde directamente delante o detrás de nosotros. Si llega a un oído con un decalaje de 3 milésimas de segundo con respecto al otro, el cerebro calcula que el sonido viene de unos 45 grados. Y si llega con un decalaje de 5 milésimas de segundo, el sonido proviene directamente de un lado. Parece sencillo, ¿verdad? Es un método extraordinariamente eficaz que nos permite identificar con bastante precisión cuál es el origen de un sonido. Pero si nos paramos a pensar un momento, nos vamos a dar cuenta de una cosa muy divertida. Y es que el milagro de la localización por sonidos tiene un componente muy curioso. Y es que el cerebro no puede calcular la dirección de la que llega un sonido hasta que no llega la última onda. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que estamos calculando la dirección de la que llega un sonido, estamos calculando un suceso pasado, anterior. Y cuanto mayor es el decalaje entre las dos recepciones, más en el pasado está. El cerebro no puede calcular de qué dirección llega un sonido a no ser que espere a que llegue la última de las ondas. De hecho, el cerebro va a interpretar como un único evento dos sonidos que estén separados por menos de 35 milésimas de segundo.
Lo que quiere decir que en el mejor de los casos, el sonido que estamos oyendo y localizando allí ha ocurrido hace 35 milésimas de segundo. Es más, el proceso no es tan rápido como eso, porque después de recibir las dos señales, el cerebro tiene que procesarlo. Y ese procesamiento también lleva tiempo. De manera que cuando oímos, cuando nosotros percibimos la recepción de esa palmada ha ocurrido hace un rato ya. Cuando nosotros percibimos la palmada, estamos percibiendo un suceso del pasado, no un suceso del presente. Y no es el único sentido en el que ocurre. Fijaos, si cogemos una persona y le hacemos un dispositivo experimental muy sencillo para que esa persona tocarla en dos sitios a la vez, ¿vale? En este caso, en la oreja, por ejemplo, y en el tobillo. Hacemos un dispositivo experimental, tocamos simultáneamente, ¿vale? Nuestro sentido del tacto, el sentido del tacto de esta persona, nos va a indicar que esos dos toques son simultáneos, ¿vale? Pero fijaos en una cosa curiosa. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está la máquina que hace el procesamiento de las señales? Esa máquina está ahí arriba. Si os fijáis, la distancia que tiene que recorrer la señal táctil para llegar hasta el centro de procesamiento no es la misma. Esta distancia es mucho menor que esta distancia. Y las señales nerviosas no se transmiten a la velocidad de la luz, ni instantáneamente. Tienen una velocidad elevada, pero una velocidad finita. Eso significa que las dos señales, aunque el toque sea simultáneo, las dos señales no llegan simultáneamente al cerebro. Una señal llega después que la otra. Y sin embargo, el cerebro es capaz de, una vez más, interpretar que los dos toques son simultáneos porque integra una señal posterior, una señal que ha llegado después, con una señal anterior. Una vez más, cuando tú estás percibiendo que te tocan simultáneamente en la oreja y el tobillo, en realidad estás percibiendo un suceso del pasado, algo que ha ocurrido antes, no en el momento en que tú lo percibes. Y cuando hablamos de personas que tienen diferentes tamaños, pues imaginaos. Sin embargo, la persona más baja del mundo y la persona más alta del mundo van a tener la misma sensación de simultaneidad, a pesar de que las distancias implicadas son completamente diferentes. Porque nuestro cerebro, en realidad, está haciendo una integración de datos que provienen de sucesos del pasado. Y no es, por supuesto, el único caso. El tacto es uno más de los sentidos, es uno más de los sistemas de recepción de datos del exterior que estamos integrando para construir nuestra realidad. Fijaos, un sistema tan sumamente útil y tan sumamente importante para nosotros como es la vista. Eso que estamos viendo ahí es cómo se comporta vuestro ojo continuamente. Esos movimientos que estamos viendo se llaman saccades. Y todos nuestros ojos los hacen constantemente. Aquí lo estamos viendo muy ralentizado, porque esos movimientos son continuos, instantáneos y muy rápidos. ¿De acuerdo? Si nosotros recibiésemos de manera cruda la visión del exterior, deberíamos estar viendo un exterior tembloroso y desenfocado. De hecho, la función de estos movimientos es precisamente permitirnos enfocar, porque la única zona de la retina que ve correctamente es un punto en el centro. El resto de la retina ve de manera completamente desenfocada y con muy baja resolución. El sistema visual lo que hace es mover de esa forma los ojos, precisamente para estar constantemente barriendo lo que ocurre a nuestro alrededor con ese punto de visión buena, y a partir de esos datos reconstruye la escena. Reconstruye la escena enfocada y quieta, no como la está recibiendo el ojo.
El ojo la está recibiendo desenfocada y en movimiento, en continuos saltos y movimientos. De hecho, cuando se analiza de qué manera miramos una fotografía, el barrido del ojo no se está quieto, está constantemente dando saltos, está constantemente en movimiento. Reconstruimos las escenas a partir de partes desconectadas unas de las otras, a partir de movimientos bruscos y saltos de enfoque continuos que están haciendo nuestros ojos. Así que cuando miramos una imagen, y ahora mismo todo el mundo sabemos dónde estamos mirando, en realidad no estamos mirando a donde pensamos que estamos mirando, estamos saltando por la imagen para poder reconstruirla. ¿De acuerdo? Lo mismo hacen nuestros ojos con cosas como el color. Fijaos, cuando vemos esta fotografía nos damos cuenta de que este color es el mismo que este color. Y sin embargo, si tú aplicas cualquier sistema de colorimetría, no tienen nada que ver. El color verde que reconocemos aquí y el color verde que reconocemos aquí son dos colores completamente diferentes. Pero nuestro cerebro es capaz de integrarlos en una sola franja del mismo color. En realidad, nuestro cerebro lo que está haciendo es falsear la realidad. Está falseando la realidad para que podamos percibir la realidad. Y algunas veces los sistemas de falseo se trampean, tienen fallos, tienen errores. Por ejemplo, esta ilusión visual clásica en la cual nos resulta absolutamente imposible considerar que el cuadrado A y el cuadrado B son del mismo tono de gris hasta que tapamos la imagen. Y nos damos cuenta de que los dos son exactamente el mismo tono de gris. Fijaos de qué manera tan simple podemos engañar, podemos trampear a nuestro cerebro. Vamos a ver si funciona porque esta ilusión es absolutamente espectacular. Si consigo que funcione, va a ser muy bonita. No sé si va a querer. A ver, sí, parece que sí. Parece que sí. Está cargando, a ver. A ver si suerte. ¿Estáis viendo la imagen? No, no la estáis viendo. No está saliendo. ¿Cómo le decimos que enseñe esto en lugar del otro? Vamos a ver, ¿pegamos esto? A ver. Ay, ¿dónde está? Era aquí. No. Bueno, es igual. Esta imagen, la dirección está ahí, a lo mejor la podéis recoger luego si queréis. Lo que nos va es a mostrar directamente y de forma exacta lo que está ocurriendo. Fijaos. ¿Por qué no aparecen los flashes? Es una buena pregunta. Ahí está. Vamos a poner más flashes, a ver si sí. ¿Lo veis? ¿Veis los flashes que sale una segunda línea? ¿De acuerdo? De vez en cuando. Si os fijáis bien, vais a percibir que esa segunda línea aparece torcida con respecto a la primera. Pero no lo está. Está torcida porque literalmente nuestro cerebro la está reconstruyendo donde la ha visto, que es un poco antes. Y al intentar hacer esa integración, fracasa. Es una forma directa de percibir el decalaje que tiene el sistema visual, el retraso que tiene en el procesamiento de información el sistema visual. Vamos a volver a la presentación.
un poco más adelante, por aquí, ¿no? Esto es. Bien. Este es otro error de procesamiento del sistema visual. Uno particularmente interesante, porque es el que nos permite fabricar el cine. Es un error del sistema visual en el cual se genera una ilusión de movimiento a partir de la simple aparición y desaparición secuencial de puntos. Se llama el fenómeno phi y es la base de lo que se conoce como la persistencia de la visión, lo que nos permite proyectar una serie de fotogramas seguidos unos de otros y percibir el conjunto como una imagen en movimiento. Una vez más, lo que está haciendo el cerebro es recibir información, en este caso de los ojos, información fragmentaria, información cruda, y a partir de esa información fragmentaria y cruda, está construyendo un modelo del exterior, una realidad que no es la realidad real, sino que es una construcción del cerebro superpuesta sobre la realidad real. Y lo que es más divertido todavía, retrasada en el tiempo. Lo que estamos percibiendo ahora no es lo que está ocurriendo ahora, sino lo que ocurrió hace un rato. Unos milisegundos, pero hace un rato. No tiempo cero. De hecho, esto es algo así como se percibiría el mundo si de verdad estuviésemos percibiendo en tiempo real las imágenes en movimiento. Esto es una imagen hecha por un artista que de alguna forma refleja cómo se percibiría el mundo de no ser por este sistema de procesamiento. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Pues lo que quiere decir es que no estamos percibiendo la realidad real, estamos percibiendo una realidad del pasado y no la estamos percibiendo de forma continua, la estamos percibiendo de forma cuántica. Estamos percibiendo rodajas de tiempo. El cerebro necesita un tiempo para integrar todos esos datos que llegan con diferentes niveles de decalajes unos con respecto a otros en una imagen coherente de lo que está ocurriendo fuera. Y para eso necesita no solamente esperar a que llegue la última de esas señales para poder establecer esos cálculos de simultaneidad y esos cálculos de distancia, sino que además necesita un tiempo de procesamiento puramente informático. El resultado es que la realidad no es un continuo para nosotros, sino que es una serie de filetes separados de 400 milisegundos cada uno, en medio de los cuales no sabemos lo que pasa. Es decir, percibimos una realidad en tiempo real, con decalaje igual a 0 y continua, cuando en realidad lo que estamos recibiendo es una serie de viñetas separadas de 400 milisegundos cada una, separadas por un tiempo, una con respecto a la siguiente. Quizá por eso el cine nos resulta tan intuitivo. Quizá por eso nuestro cerebro es capaz de procesar de esa manera las imágenes del cine, porque en realidad lo que está haciendo es prácticamente lo mismo que hace el cerebro en sus condiciones normales, en su trabajo habitual. Pero todo esto lo que significa es que la realidad que estamos percibiendo ahí fuera no es la realidad real. Lo que estamos percibiendo es una reconstrucción realizada por nuestro cerebro a partir de datos que tienen milisegundos de decalaje, de retraso con respecto a lo que está ocurriendo, y que el cerebro parcela en trocitos de realidad. Vivimos en una especie de matrix intermitente, parpadeante, que nuestro propio cerebro crea para dar sentido al mundo que nos rodea. Y esta idea, os puedo asegurar que no es mía. Está publicada en PLOS Biology por un grupo de neurólogos suizos
que son los que han reconstruido y medido esas filetes de realidad, esos slices, esos cortes de realidad, a partir de los cuales pensamos que estamos percibiendo la realidad. Lo divertido del asunto es pensar en qué puede estar pasando ahí fuera cuando no estamos mirando. Porque en realidad, incluso cuando estamos mirando, no estamos mirando. Hay espacios en los cuales no estamos percibiendo lo que ocurre. Y esta realidad que pensamos que conocemos, esta realidad que pensamos que recibimos, esta realidad que de alguna forma creemos que es completamente pasiva, la recepción, simplemente permitimos que esos datos nos lleguen, en realidad no es más que un modelo, una construcción realizada por partes diferentes de nuestro cerebro que frenéticamente trata de dar sentido a lo que está ocurriendo ahí fuera. Pues fijaos, una implicación de esto es que esas personas que dicen que las drogas o determinadas drogas son capaces de alterar la realidad, tienen razón. Las drogas no están alterando la realidad, lo que están alterando es nuestro procesamiento de la realidad. Y al alterar el sistema de análisis, de procesamiento de los datos, lo que están es permitiéndonos acceder a otros niveles de realidad, a otras formas de procesar esos datos con los cuales nuestro cerebro nos hace el favor de construirnos una realidad a medida que no existe. Una realidad falsa, un modelo, a partir de datos atrasados en el tiempo y que además, para acabarlo de rematar, tiene lagunas entre unos y otros pantallazos de realidad. Muchas gracias por vuestra atención, ha sido un verdadero placer. Gracias. A ver, esto funciona así. Muchas gracias, Pepe. Yo iba a decir, iba a hacer un chiste, digo, yo soy más guapa de lo que me veo en realidad, pero no me salía. ¿Alguien? ¿Qué? Sí. Pasa que me veis corta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Pepe antes de seguir? Tú sí. Bueno, te dejo. Lo que no sé es si sabré responderlas. ¿Se oye? Sí. Eso nunca se sabe hasta que no te lo han formulado, porque incluso hasta después de que te lo han formulado, porque tiene que pasar un tiempo. Efectivamente. Entonces, según lo que nos has comentado, por ejemplo, somos incapaces de percibir si el sonido nos viene de delante o detrás. Es más complicado, porque lo que ocurre es que he hablado del modelo simplificado para las direcciones, digamos, en horizontal. El modelo es más complicado porque, por ejemplo, para localizar los sonidos en la vertical, son vitales las pliegues de la oreja. Los pliegues de la oreja interactúan con las ondas sonoras y eso es lo que nos permite localizar la vertical. Muy probablemente los pliegues de la oreja también ayuden a localizar si es delante o detrás. Pero desde luego, claro, si la onda de sonido llega simultáneamente a los dos oídos, tiene que venir o bien de delante justo, 0 grados por delante, o bien de detrás justo. Bueno, pero ese experimento es muy fácil de hacer. Ponemos a alguien ahí, sí, damos una palma de delante y otra palma de detrás y si es capaz de percibirlo, llegamos a la conclusión de que sí. Sí, y muy probablemente tenga que ver con eso, con los pliegues de la oreja son fundamentales para la... Pues ponemos a Francis en medio del pasillo y el experimento... ¿Hay alguna pregunta más? Pues nada, yo creo que le damos otro aplauso, ¿no? Otro aplauso.